Bienvenidos a una historia paranormal. Bueno, ya basta de contar las historias de otros, voy a contar una propia, que ya yo le he contado anteriormente, pero obviamente que los videos van quedando abajo y la gente como que no desliza y no ve los videos, entonces la voy a repetir. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los viajes ancestrales. ¿Qué son los viajes ancestrales? Son esos viajes donde la gente comenta que se sale del cuerpo, pero esto es una historia personal. Una de las tantas historias que tengo, por lo cual yo creo en el plano espiritual y creo que hay vida después de la muerte. Bueno, yo cuando estaba más chama, realmente ese don yo lo descubrí de una manera súper loca. O sea, yo me acuerdo que una noche yo me quedé dormida y yo tuve la sensación de que yo flotaba. O sea, como que yo flotaba cerquita de mi cuerpo, yo sentía que estaba como flotando, pero yo pensaba que era un sueño. Esto a mí me empezó a pasar todos los días. A medida que iba pasando, yo me di cuenta que yo podía manipular el sueño. O sea, yo podía decidir si podía como que pararme un poquito más o caminar en la casa. Y así fue como que incrementando todo. Un día a mí se me ocurrió que yo podía volar, porque yo podía controlar el sueño, ¿no? Lo que yo pensaba que era un sueño. Entonces literalmente, yo me elevé y me vi acostada, o sea, totalmente acostada, yo arriba, viéndome. Sí me asusté, pero yo dije como que, ay, es un sueño. Entonces después como que yo empecé a flotar y a medida que yo iba flotando, o sea, yo podía ver como que a mi mamá, a mi papá en el cuarto, lo que hacían. Después me di cuenta que como que iba avanzando un poquito más, como que podía moverme un poquito más lejos. En todas estas, como que yo dije, podía controlar más el sueño y dije que quería ir a la azotea. Entonces yo salí volando por la ventana, pude subir a la azotea y como que todos los días me daban como un poquitico más. Después me empecé a dar cuenta que podía salir de mi residencia y yo me acuerdo que yo tenía una amiga que vivía relativamente cerca y pude llegar hasta ahí, pero yo nunca me había visto como que yo en ese plano ancestral, sino que yo veía a mi alrededor, pero yo no bajaba la vista a mi cuerpo. Ese día yo intenté como que pasar un poco más allá y yo sentí como un tirón, ¿sabes? Como que no puedes. O sea, yo sentí que no podía y sentí como el tirón. Literalmente como cuando uno tiene una cuerda. Ahí me entró la curiosidad y cuando yo veo hacia abajo, veo que desde mi ombligo sale como un cordón umbilical, pero era una vaina así súper brillante, como amarilla con blanco. Era todo amarilla con blanco y como medio transparente. Yo empecé a devolverme en todo el camino de ese cordón y vi que llegaba hasta mi casa y literalmente fue la primera vez que yo me vi ese cordón que conectaba a mi cuerpo. Pero una de las cosas que yo siempre me daba cuenta era que yo estaba boca arriba. O sea, mi cuerpo material estaba boca arriba y yo me tenía que poner como así y empezar a bajar para poder entrar de nuevo a mi cuerpo. Como les dije, o sea, yo pensaba que todo esto era un sueño. Un día, yo me acuerdo que yo estaba viendo, o sea, ese día yo me salí del cuerpo y fui a ver a mi mamá y a mi papá. Entonces yo me estaba como burlando de mi papá y en eso yo volví a sentir el tirón, pero yo estaba dentro de la casa, entonces yo dije, me cortaran el límite. Cuando yo voy a ir a verme, yo me había como volteado un poco, o sea, no estaba totalmente boca abajo. Cuando yo decidí como que volver a entrar al cuerpo, no me podía meter. Entonces yo me empecé a desesperar, ¿sabes? Empecé como a gritar, pero me di cuenta que yo no hablaba, sino que era todo como mental. Y entonces me veía las manos y las manos se me veían como transparentes y yo trataba de tocarme yo misma para voltearme y no podía. Entonces yo me puse a llorar, ¿sabes? Y decía, ¿será que me morí? O sea, o quedé aquí en el limbo, o sea. Y entonces iba como que otra vez al cuarto de mi mamá y trataba de despertar a mi mamá. A mi papá lo medio moví, pero que va.
En toda esta desesperación yo empecé como pude, así como que darme golpes, en eso yo toda lenta, el cuerpo otra vez yo lo volví a poner así en esta posición y yo ahí llegué, aproveché y me volví a meter. Yo sentí que caí así como de golpe. Ese día yo hablé con Dios y le dije que yo le prometía que yo no iba a volver a hacer eso. O sea, no sé qué don era ese, pero a veces uno no se puede meter con lo desconocido. En este plano hay demasiadas cosas que nosotros no conocemos, que la gente no cree, incluyéndome, porque yo no me las sé todas. Y hasta el día de hoy no lo he vuelto a hacer. Todavía me pasa que hay veces que me salgo sola del cuerpo, pero yo misma digo que no y vuelvo a ingresar. O sea, no me pongo a inventar porque como me pasó esa vez quedé como traumatizada. Y todavía no tengo como que las herramientas para manejar eso. En una historia anterior yo conté que a alguien se había salido como la mitad del cuerpo, pero por un familiar. Entonces, por esto es que yo pienso que eso no fue un viaje ancestral. Porque los viajes ancestrales literalmente tú te sales y puedes hacer un montón de cosas. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado algo similar? Efectivamente tenemos alma. Un alma que va a ir a otro plano y que vamos a tener vida eterna. O simplemente nos tocará reencarnar. Si te gustó esta historia, por favor compárteme y sigue. Y comenta si te ha pasado algo similar. ¿Qué crees que fue un sueño? No creo. Hasta la próxima.